El hombre que hoy nos visita se ha jugado el pellejo más de 30 veces, muchas más. Detuvo a decenas de terroristas, asaltó algún domicilio infestado de explosivos, redujo a innumerables delincuentes armados, a algunos les persiguió a más de 200 kilómetros por hora. La mayor incautación de cocaína en la que ha participado la policía europea, 4.500 kilos, fue posible, entre otras cosas, por su propia investigación. Hace poco más de una semana intervino más de 3.000 kilos de hachís en una intervención que duró horas, donde hubo fuego cruzado, un negociador y 4 personas atrincheradas en una vivienda que fueron finalmente detenidas. Lo que para ustedes son noticias, para él es un día normal en el trabajo. Don Luis Esteban, comisario de la Policía Nacional, el Algeciras, buenos días. Buenos días, señor Herrera. Me alegro mucho de saludarle, debo darle la enhorabuena por todas las cosas, porque, hombre, 3.000 kilos de hachís es una estimación que hacen ustedes nada más entrar en la vivienda, ¿no? Se encontraron 100 fardos. Esa intervención, ¿cómo fue? Porque tengo entendido que había hasta fuego cruzado y negociación. Sí, bueno, lo primero que quiero aclarar es que todos esos méritos profesionales que usted me atribuye no son personales, sino que son obviamente labor de equipo, ¿eh? El otro día lo que ocurrió es que una patrulla de Policía Nacional estaba realizando sus labores por una zona de Algeciras que es conocida por ser utilizada por los narcotraficantes para guardar alijos de hachís, y cuando vieron un movimiento extraño en una vivienda y se aproximaron para comprobar qué ocurría, pues fueron recibidos a tiros. Entonces ellos se parapetaron, pidieron refuerzos y llegamos un fuerte contingente de policías nacionales a la zona, se estableció un cerco alrededor de la vivienda, volvieron a sonar tiros y gracias a la labor del negociador de la Policía Nacional, que estuvo excelente en su cometido, pues se logró al cabo de un par de horas aproximadamente la rendición de los que estaban dentro atrincherados y armados. Claro, porque ¿qué pasa por la cabeza de un tipo que se atrinchera sabiendo que fuera hay muchísima más gente y que antes o después o te pueden detener o te pueden matar, pueden abatirte? ¿Por qué ese empecinamiento? Bueno, nos encontramos ante incidentes críticos donde las normas habituales que rigen el raciocinio pues no están vigentes, ¿verdad? Posiblemente el primer tiroteo tiene lugar porque ellos creen que quienes acuden a la vivienda son otros delincuentes que pretenden robarles el hachís. Esta modalidad delictiva, que se conoce en el argot como vuelco, está proliferando mucho en Algeciras y en el campo de Gibraltar y es la causa principal del aumento de armas y del aumento de incidentes armados en la zona. Luego ya cuando se vieron rodeados por la policía, yo me imagino que el segundo tiroteo ya es fruto de la impotencia y finalmente ven que no tienen más salida que desistir y rendirse a la fuerza actuante. ¿Cómo se rinden? ¿Se rinden al negociador? Sí. Todas las conversaciones las lleva el negociador, debidamente protegido por la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. En principio ellos no respondían a los requerimientos del negociador, fingían que habían huido de la vivienda, que no había nadie dentro, pero en una segunda aproximación, cuando ya procedemos a la apertura de la valla perimetral que rodea la vivienda, ellos ya ven que la intervención policial es inminente y no les queda otra que rendirse. Cuando uno está acercado por la policía en un asunto de narcotráfico, ¿qué negociación posible hay? ¿O rendís o vamos a por vosotros? Bueno, sí, claro, la negociación básicamente es esa. Evidentemente, nosotros como agentes de la autoridad no vamos a permitir que ningún elemento que esté atrincherado, que haya tiroteado a los agentes de la autoridad y que esté en posesión de sustancia estupefaciente pueda quedar exonerado de su culpa y pueda escapar y eludir la acción policial. La negociación consiste en hacerles ver la realidad, que es que no tienen escapatoria posible y que lo único que pueden hacer aferrándose a su actitud es conseguir que al final pues acaezca una desgracia. Esa es la negociación, hacerles visible la realidad de su situación y que no tienen otro remedio que entregarse. Claro. ¿Eran tíos muy delincuentes, quiero decir, o eran meros aficionados? No, eran muy delincuentes, todos ellos tienen un amplio registro de antecedentes policiales. No. Botafuegos, que era el lugar donde tuvo lugar esa operación, ¿es un lugar habitual para ocultar droga? Sí, bueno, a ver, en todo el campo de Gibraltar existen lo que se llama en la jerga de los narcotraficantes guarderías. Las guarderías son
naves o viviendas en las que los narcotraficantes custodian el hachís hasta que otros compradores de otras zonas de España o incluso de Europa vienen a hacerse cargo de la mercancía. Entonces, hay varias zonas que son, digamos, idóneas para ese tipo de custodia. Y una de ellas es esa zona de Botafuegos, puesto que es fácil de vigilar y cualquier elemento extraño a la organización es rápidamente detectado por quienes están custodiando esas guarderías. No. 3.000 kilos de hachís, eso una vez lo sueltan por la calle, ¿qué vale? Depende de a qué nivel se suelte por la calle. Es decir, un kilo de hachís vendido al kilo pues está en torno a los 1.500 euros aproximadamente. Pero claro, quien compra 100 kilos no compra 1.500, no lo compra a 1.500, lo compra a lo mejor a 800, 900 euros. Y al gramo, claro, la cifra es mucho mayor. De hecho, calculamos que vendido al gramo en la calle superaría los 10 millones de euros el montante total de los 3.800 kilos que se incautaron. Claro, así lo defendían, claro. ¿Y esto de dónde venía? ¿Cómo llegó hasta esa casa? Eso llega a través de lo que también en el argot, que como puede usted comprobar tiene un léxico muy rico y muy variado, se denominan gomas. Las gomas son las narcolanchas, las embarcaciones semirrígidas tipo Zodiac, que dotadas con 3 o incluso 4 motores de 75 caballos cada uno, parten desde los narcoembarcaderos que hay en Campo de Gibraltar, se desplazan hasta Marruecos, allí cargan la mercancía y vuelven otra vez a Campo de Gibraltar, donde alijan la mercancía generalmente en las playas de la Línea de la Concepción o de Algeciras. También es cierto que ahora estamos detectando que ante el hostigamiento que la Policía Nacional está protagonizando en contra del narcotráfico, los narcotraficantes lo que se dedican es a ampliar su radio de acción y desplazar estos alijos a zonas de la Costa del Sol o incluso a otras zonas de Cádiz, como Sanlúcar de Barrameda. Ya. Bueno, Sanlúcar tiene un amplio historial en la playa de Sanlúcar, en la cabecera del río, en el final del río. Allí se han desarrollado, vamos, lo digo porque yo estoy allí, se han desarrollado varias operaciones. Sí, efectivamente. Y parece ser que esa ruta está siendo retomada por las organizaciones de narcotraficantes. Claro, en el Campo de Gibraltar se ha perdido el respeto por las fuerzas del orden, quiero decir. La cosa está más caliente cada vez en la zona, ¿no? Hay tiroteos, hay amenazas a jueces, a fiscales, hay embestidas a coches de la Guardia Civil. Hay tiroteos a los helicópteros, ¿no? Sí, vamos a ver, yo no diría que haya quebrado el principio de autoridad, porque de hecho aquí rige el Estado de Derecho, rige el principio de legalidad y rige la hegemonía de la ley. O sea, aquí se detiene a los culpables, se les pone a disposición judicial, se les condena y se aplican las sentencias. Es decir, el principio de autoridad no ha quebrado. Sí que es cierto que hay cada vez una mayor resistencia por parte de determinados sectores delictivos a la acción de la policía y a la acción de la justicia. Por eso yo insisto, y así se lo he transmitido a los hombres y mujeres que están bajo mi mando, en que tenemos que responder siempre dentro de la ley y siempre dentro del principio de proporcionalidad con la máxima contundencia que sea posible. Es decir, ninguna agresión de los narcotraficantes va a quedar sin respuesta por parte de la Policía Nacional. Y la respuesta contundente, proporcional y legal que ejerzan los hombres y mujeres que tengo bajo mi mando será absolutamente respaldada por mí. Claro, estamos hablando con Luis Esteban, inspector de la policía. ¿Cree usted que hacen falta refuerzos policiales en Gibraltar? Qué duda cabe que cualquier inyección en recursos humanos, en recursos materiales y en medios técnicos será bienvenida y redundará en la mejora de la respuesta policial que se dé a este problema. No obstante, he de decir que la respuesta que se está dando es muy efectiva. Es decir, la cantidad de sustancia estupefaciente que se incauta por parte de la Policía Nacional, la cantidad de individuos que son detenidos, la cantidad de organizaciones criminales que son desarticuladas, sus bienes decomisados, está creciendo de manera constante e incesante en los últimos meses. Por tanto, existe un contingente humano de policías nacionales que están dando una respuesta muy eficaz y muy contundente a la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, cualquier incremento de recursos humanos y materiales será bienvenido y ayudará a esta labor de represión del narcotráfico. Y señor comisario, ¿esos fardos de hachís se distribuyen por la zona o eso hasta dónde viaja? No, mire, los narcotraficantes de la zona realmente no compran la sustancia. Lo que están estableciendo los 4 o 5 grandes grupos que hay de narcotraficantes en la zona es la logística necesaria para trasladar el hachís desde Marruecos hasta lo que le he descrito como guarderías
en el campo de Gibraltar. Y luego son otras organizaciones provenientes de otras partes del territorio nacional e incluso de otros países de Europa las que compran ese hachís y lo distribuyen en sus respectivas zonas de influencia. Es decir, los narcotraficantes del campo de Gibraltar son transportistas, son especialistas en logística, pero no compran. Hay excepciones, evidentemente, pero no, con carácter general no compran la mercancía, la compran directamente los compradores españoles o europeos al vendedor marroquí. Y en campo de Gibraltar simplemente se despliega la logística. Esta operación que hablamos en Algeciras no ha sido, desde luego, la única. En la línea, por ejemplo, fueron intervenidas más de 6 toneladas de hachís, hay además detenidos. Ustedes localizaron un zulo que estaba debajo de una ducha, ¿no? Además, era un sistema hidráulico, tengo entendido, muy complicado. ¿Eso cómo se encuentra? Porque hay que saber buscar. Pues efectivamente es un sistema hidráulico que ha tenido que ser montado por un especialista y que ha costado una buena cantidad de dinero. Las mafias del crimen organizado en campo de Gibraltar tienen un lucro muy grande en su negocio, saben que se juegan muchísimo dinero y por tanto invierten cantidades ingentes de capital en asegurar el éxito de sus actividades. Este zulo se localiza fruto de una larga investigación que concluye con la irrupción de la Policía Nacional de la Línea en una nave en la que encuentran, afortunadamente, semiabierto este mecanismo hidráulico. No sé si a lo mejor si lo hubiésemos encontrado cerrado habríamos sido capaces de localizarlo. Claro, ¿los perros ahí también juegan un papel importante? Sí, los perros, tenemos una unidad de guías caninos con base en la comisaría de Algeciras que son muy eficaces en la detección tanto de explosivos como de sustancia estupefaciente. Usted ha trabajado, comisario, estos más de 22 años, en fin, su trabajo ha tenido acción y reacción. Durante 10 años dirigió el GOES, que es el Grupo de Operaciones Especiales. Estos son, digamos, los hombres de Harrelson, para entendernos, de la policía. Sí, es una buena forma de definirlos. Sí, es decir, tipos, o sea, gente muy preparada, muy fuerte, precisa, atlética. Sí, hay un proceso selectivo muy exhaustivo para escoger a los miembros que forman parte de los GOES, porque es personal que se tiene que enfrentar a situaciones de riesgo y situaciones en las que es difícil, pero sin embargo imprescindible mantener la serenidad. Entonces, aparte de los requerimientos de carácter físico, hace falta sobre todo unas condiciones psíquicas muy especiales que no todos los funcionarios poseen. Antes en su etapa como investigador, participó en la resolución de docenas de extorsiones, de varios secuestros. ¿En cuántos de ellos corrió peligro su vida y la de sus compañeros? Bueno, a ver, nosotros tenemos una profesión en la que damos ya por supuesto que nos enfrentamos al riesgo, ¿no? Yo considero que es poco elegante jactarse del riesgo que uno afronta. El riesgo más fuerte y más evidente lo afrontan los patrulleros, el patrullero de a pie que está todos los días en la calle y que no sabe a lo que se enfrenta, porque el investigador, igual que el miembro de un grupo de operaciones especiales, tiene cierta idea de a qué se va a enfrentar, tiene cierto tiempo para preparar la intervención y, por tanto, tiene cierta capacidad para minimizar el riesgo. Yo creo que el mayor riesgo, la gente que más riesgo afronta es el patrullero de a pie, el que se encuentra con las cosas a bote pronto y tiene que resolverlas en décimas de segundo. Ayer, un amigo común que tenemos, usted y yo, me envió un mensaje. Y si usted me autoriza, voy a leerlo, porque habla de usted. Por supuesto. Mañana entrevistas a un tipo excepcional, al comisario Luis Esteban de Algeciras. Un tipo capaz de ser en Barcelona el jefe de los GOES de la policía. Estudiar Derecho a base de matrículas de honor. Ganar el rosco de pasapalabra. Escribir novelas interesantes. Y si se lo hubiese propuesto, habría sido portero del Betis o debutado de la Maestranza. Un gran español y un tipo sensacional. O sea, este le quiere, ¿eh? Bueno, he de aclarar que el amigo Fuster Fabra se ha venido arriba y me ha atribuido unas matrículas de honor en Derecho que francamente brillan por su ausencia. Yo la facultad la pasé más bien en el bar que en las aulas, cosa de lo cual no tampoco me enorgullezco, ¿eh? Ya, bueno, es usted el número 1 de su promoción. Sí. Es decir, que algo tiene el agua cuando la bendicen. ¿Cómo fue lo del rosco de pasapalabra? Porque usted ganó pasapalabra en el 2015. Sí, lo gané después de 80 y pico programas. Pues fue una experiencia muy bonita en mi vida, aparte que fue una inyección económica importante en mi economía, ¿no? Pero si la mitad la donó usted a Cáritas.
No, bueno, he de aclarar una cosa y aprovecho que estoy en la COPE para decirlo. Yo no doné todo el bote porque no estoy tan cerca de la santidad como quisiera. Soy una persona normal y corriente. Hice una donación de un porcentaje del voto y la hice al final a Manos Unidas, que es también, como usted sabe, una ONG vinculada con la Iglesia, pero no a COPE, porque me convenció un párroco de Manacor, me dijo, mira, mejor la parte que dones, dónala a Manos Unidas. Y así lo hice, pero no doné todo el bote. Ya le digo que no estoy tan cerca de la santidad. Usted, Luis, por su trabajo ha recibido muchas felicitaciones, pero en el año 2014 el jefe regional de operaciones de Baleares, hoy jubilado, quiso proponerle para la concesión de la medalla roja, pero como no había pasado el tiempo desde que le dieron la blanca, se le propuso para el año siguiente, pero luego ganó usted el concurso televisivo, así que se le concedió por dar una buena imagen de la Policía Nacional. Sí, efectivamente. De hecho, me consta que cuando me quisieron dar ese reconocimiento por haber proyectado una imagen positiva de la Policía Nacional, la idea era concederme una medalla blanca. Lo que ocurre es que alguien me dio en el asunto y dijo, hombre, si a este funcionario le íbamos a dar la roja ya el año pasado, si le damos la blanca, pues en vez de premiarle por su participación y su proyección de una imagen positiva de la corporación, casi le estamos castigando. Y entonces esa es la razón por la que la medalla cambió de color, como se suele decir en el ambiente policial, ¿no? Bueno, usted dice que las condecoraciones ni se piden ni se rehusan. Efectivamente, esa es la máxima castrense que yo sigo al pie de la letra. Ni se piden ni se rehusan. Usted tiene abuelos navarros, ha sido criado en Zaragoza, 2 años en Ávila, 16 años en Barcelona, luego destinado a Mallorca y ahora en Algeciras. ¿Usted dónde se queda de todo eso? Yo me quedo en España. Para un policía nacional cualquier parte de España es su hogar. Y esto, además, realmente yo lo he vivido y lo he experimentado en persona. Allá donde he vivido de España, también he vivido en tiempos, por temporadas más cortas en Huelva, en Madrid, en Cataluña 16 años, y en todas partes me he sentido como en casa, y en todas partes un policía nacional tiene su hogar y tiene su ámbito de servicio al ciudadano. Es un honor haberle tenido aquí, don Luis, y es un gran orgullo que los españoles tengamos servidores públicos como ustedes. Y en su persona centro todo mi abrazo a la Policía Nacional, de todo corazón. De acuerdo, yo se lo traslado de su parte, señor Herrera. Muchísimas gracias, Luis Esteban, un abrazo. Muchísimas gracias.